Buenos días, Néstor. Don Luis Carlos Mejía es el padre del soldado Carlos José Mejía. Debo comenzar esta entrevista, don Luis Carlos, diciéndole, lamento mucho la situación personal, familiar que ustedes están atravesando. Espero que usted entienda por qué le pido que hablemos al aire de su hijo. Sí, lo entiendo perfectamente y también queremos agradecer en nombre de la familia los miles de mensajes de solidaridad que hemos recibido y pues usted entenderá el contexto de todo. Todos muy tristes, muy agobiados. Sí. ¿Cuándo murió su hijo, señor Mejía? El día miércoles en la mañana, entre las 8:30, 9 de la mañana fueron los hechos. Ok. ¿Y ustedes saben qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaba él? ¿Se quitó la vida por qué razón? Néstor, le voy a colocar más o menos un contexto, a ver si el ánimo me deja ser claro con las palabras. Mi hijo hace 15 días vino aquí de permiso a la casa, pues tenía como unas lesiones en el brazo, una alergia, algún insecto le había picado. Vino contento, vino haciendo planes, que se quería quedar en el ejército, que estaba súper entusiasmado. Él prestaba el servicio en el batallón que está en el corregimiento de La Mata. Eso es el municipio de Aguachica, Cesar. Aguachica está aquí a 1:30 del municipio de Curumaní. Ellos estaban, por lo que me informó el ejército, en zona rural en ese momento, el día miércoles, del municipio de Pailita, Cesar, que está aquí a 20 minutos en auto de Curumaní. Sí. A través de uno de sus compañeros, que logré más o menos preguntarle qué era porque es que nosotros en sí no tenemos una información oficial que nos diga los hechos fueron estos. Me dicen que él salió de guardia, estaba de guardia el martes en la noche, salió, se quedó con los cursos, fue la palabra que utilizó el muchacho, dijo, no, sí. Carlos vino, salió, se quedó mamando gallo, ahí con nosotros y estuvo un rato, después le pidió permiso al militar que estaba a cargo, salió, dijo, me retiro al baño y al rato escucharon la ráfaga de tiros. Sí. Esa es la información que yo tengo. Pero ¿cómo que escucharon una ráfaga de tiros? O sea, es que yo nunca he manipulado armas, yo no... dicen que el fusil estaba en ráfaga y que se disparó, pero no tengo claridad en el momento de si fue un tiro. Pero primero, señor Mejía, nadie, un oficial del ejército, un comandante del ejército, se ha comunicado con usted para contarle qué fue lo que pasó. Estos hechos que le estoy contando son tal cual la versión que tengo porque es que ninguno de ellos tiene en sí claridad, porque él estaba solo en el momento asumo yo, en el momento de los hechos. Entonces, nadie tiene, yo me imagino, y el comunicado del ejército es que eso es materia de investigación. Sí. Entonces, mal haría yo, no hay nadie que me haya dado una versión oficial de exactamente qué fue lo que pasó. Entonces, suponiendo que es cierta la versión que usted tiene, que su hijo se pega un tiro con el fusil de dotación del ejército, ¿de dónde saca el presidente Petro que eso fue por un problema con una mujer? Sí, es que eso es lo que nosotros yo no entiendo, no, de dónde sacó el presidente. Nosotros es un hecho doloroso porque Carlos José, yo tengo 2 hijos, Carlos José y mi hija María Fernanda. Mi hijo Carlos José se crió conmigo, con mi hermana, con mi cuñado, que bueno, yo le decía al militar, mire, mi hijo tenía 2 papás y 2 mamás, salió premiado. Y él se crió en un hogar de los miles de millones, de los millones de colombianos que hay, como cualquier otro. Y no presentó nunca Carlos José un trauma que quisiera autolesionarse, que presentara un cuadro de depresión, un muchacho normal como cualquier otro. ¿Cuántos el años presidente tenía Carlos José? Carlos José iba a cumplir 21 años ahora el 23 de diciembre. Ok, ¿y tenía una novia? Don Néstor,
Carlos José era un muchacho de 21 años, usted se podrá imaginar. No, pues claro, todos los muchachos a los 21 años tienen bello, novia, ¿verdad? Los muchachos no tienen una novia. No tienen una novia, o sea, Carlos José, por su apariencia, era un pelado, un flaco bien puesto, pues tenía problemas con todo menos con las mujeres. Que tenía por ahí una relación, yo como papá no se la conocía porque Carlos José le conocía varias relaciones anteriores, pero esta novia que dice el presidente, nosotros no teníamos conocimiento de que esa novia existiera. Sí. Nosotros como familia no. Sí. Y esa novia o novias, yo debo confesarle, señor Mejía, que me parte el corazón tenerle que hacer estas preguntas a un padre a quien se le acaba de suicidar el hijo, pero como el presidente Petro termina metiéndonos en este tema, ¿esa novia o esas novias le causaban a él algún dolor en el corazón? ¿Le había dicho a usted, no. Papá, estoy sufriendo por una novia, estoy en problemas por esto o aquello? Jamás. Le cuento, Néstor, nosotros anoche conversábamos como familia y de pronto hace 3 meses atrás él tenía una relación no de novia. A esta muchacha sí la conocemos porque ella es de aquí del pueblo y ellos perdieron una bebé. Ellos perdieron una bebé. De pronto nosotros haciendo conjeturas anoche decimos si de pronto a Carlos José, pero él en ningún momento, le digo, mostró algún indicio de hecho, habíamos hablado el día que y eso fue, perdieron una bebé que estaba por nacer aquí en Curumaní. ¿Eso fue hace cuánto, señor Mejía? Hace más o menos 4 meses atrás. Sí. Señor Mejía, voy a suponer que la información que dio el presidente Petro sobre su hijo fue que se la dio a algún jefe militar de la zona. Y se armó, imagino yo, no sé. Y se armó un chisme de que este muchacho se suicidó por una pena de amor. Néstor, mire, aún siendo así, que no, como le digo, no hay una versión oficial, no hay un dictamen que diga, porque finalmente los motivos, si es que fue mi hijo que se disparó, porque en pleno velorio de mi hijo, uno de los militares que no era un mayor, no retengo ahora el apellido, decía que a él le costaba creer que Carlos José se hubiera disparado él por cómo era su convivencia en el batallón, cómo era su actitud, cómo era su personalidad. Dijo, no, si Carlos José era un pelado super pila, estaba un excelente soldado, tenía cualquier futuro en la institución. Entonces a nosotros nos cuesta creer, y mucho menos que las personas que conocen a Carlos José, primero, tienen constancia de que él nunca haría una cosa de eso, que nunca mostró. Y segundo, bajo ninguna circunstancia lo haría por una novia. Sí. Señor Mejía, es decir, usted a estas alturas ni siquiera tiene confirmado que su hijo se haya suicidado. Es que eso es materia de investigación. Mire, nosotros, tras del hecho trágico que nos está tocando vivir como familia, ahora tenemos que empezar a sufrir las niñas antes de ayer que estábamos en el sepelio. Usted sabe que los grupos de WhatsApp y estas cosas de redes sociales empezaron a circular una foto de mi hijo en unas condiciones lamentables donde sucedieron los hechos. ¿Quién rotó esas fotografías? Las niñas se desmayaron en pleno velorio, en pleno entierro. Y para colmo de eso, sale el presidente a caricaturizar la situación de mi hijo, diciendo que no había tenido la valentía de competir por las mujeres como compiten los hombres. O sea, él es más hombre que mi hijo, perdón. ¿Y qué lo lleva a él a ridiculizar la muerte de mi hijo? Y yo de verdad, nosotros, si me permite, Néstor, para colocarlo en contexto, yo soy un hombre humilde que tiene una cuenta de Twitter, que habla de su trabajo, que habla a veces de política, pero yo soy un colombiano X. Y estábamos con mi hija, con todos en el velorio de mi hijo, y me dice mi hija, que es comunicadora social, papi, mire, vea,
le va a tocar recibir al presidente porque aquí lo está invitando. Y yo dije, bueno, pues yo no soy seguidor de ese señor, pero bonito es esto del presidente, de decir que en qué venía, en qué podía ayudar. Pero resulta que venía de una declaración o de un tuit desafortunado y después otro y otro no. Sí, no, pues el presidente Petro lleva varios tuits sobre esto. Señor Mejía, ¿usted invitó al presidente Petro a su casa? Como dijo el presidente que lo había invitado. Dijo, contando la historia de su hijo, dijo, el papá me invitó a su casa. ¿Eso es cierto? Mire, Néstor, la locución presidencial nosotros, primero yo no la veo. Segundo, nosotros acabábamos de venir del entierro de mi hijo. Me siento en el sofá delante de la tumba de mi hijo y me tocó en medio de ese dolor hacer un video diciéndole, presidente, déjenos tranquilos, déjenos vivir, porque déjenos vivir y asimilar lo que está pasando. Y después me doy cuenta de eso, que no, que el presidente en la locución presidencial dijo que tú lo habías invitado. Yo le dije, pero ¿cuándo ese señor ha hablado conmigo? ¿Cuándo alguien de presidencia se ha acercado a nosotros? Falso, por eso me tocó decir en algo que publicó un periodista, creo que Melquisedec Torres Llamas, decirle, presidente, no mienta, déjenos tranquilos. Yo jamás he invitado a ese señor a mi casa. Sí, ok. Don Luis Carlos, hay un detalle que es doloroso, pero que es determinante para saber qué pasó con su hijo, con el soldado Mejía. Usted dice que los testigos escucharon una ráfaga de disparos o un solo disparo cuando él muere. No, escucharon una ráfaga de disparos. ¿Y eso no es extraño? Es decir, el hecho de que pues, el suicidio, si él se hubiera suicidado, ¿no solamente hubiese sido un tiro y no una ráfaga de disparos? Es que precisamente eso es lo que nosotros decimos. Entonces se empiezan a hacer cantidad de conjeturas y cómo una persona que se suicida le da para dispararse varias veces. Sí, de acuerdo, no, me parece que las suspicacias y que las dudas son claras. La última pregunta, escuchan ustedes a don Luis Carlos Mejía, que es el padre con todo el dolor del mundo, justificado por supuesto en medio de esta circunstancia de la utilización política de la memoria de su hijo, de Carlos José. María Camila, la última. Néstor, sí, don Luis Carlos, quisiera preguntarle, porque el presidente Gustavo Petro no solamente relaciona este hecho terrible de su hijo con un tema amoroso, sino también con un asunto económico, diciendo que le ganó seguramente otro hombre con más dinero, y decía él que el dinero es la base del mantenimiento de la sociedad. Y usted me disculpará, don Luis Carlos, pero quisiera preguntarle si su hijo, Carlos José, tenía algún problema económico o si el tema de él tenía relación con disputas o con una competencia por dinero con otro hombre. No, jamás. Carlos José, los problemas de dinero que tenía son los que tenemos, yo creo que la infinita mayoría de colombianos. No tenía disputas de dinero con nadie, no era un hombre que tuviera disputas amorosas, porque le digo, Carlos José era un muchacho que iba a cumplir 21 años, un muchacho súper bien parecido, así que de verdad, yo no sé, a mí, yo jamás me imaginé en el momento en que yo hice la publicación de la muerte de mi hijo, en que esto hubiera tomado tintes políticos. De hecho, muchísimas personas que tienen alguna relevancia política en el país comentaron, compartieron, y yo opté por no contestarle absolutamente nada a nadie precisamente para eso, porque bueno, ya es público, todos saben mi afiliación política, pero una cosa nada tiene que ver con la otra, pero ya es cuestión de entrar a redes sociales y empezar a ver los miles de mensajes de gente burlándose, tratándome a mí con palabras de grueso calibre, una misma cuenta, 10 trinos sobre la muerte de mi hijo, ya me acusan de nexo con la senadora María Fernanda Cabal, que una vez la he visto en mi vida en un evento en Valledupar, me tomé una foto como se toma cualquiera en una campaña política, y que ya sabemos de tus nexos con la derecha, o sea, no, terrible todo. Sí.
Señor Mejía, lamento mucho, le mando un abrazo, lamento importunarlo con estas preguntas. No, agradezco a ustedes la oportunidad de aclarar. Nosotros no queríamos, esperábamos del presidente nada distinto, de decir que se solidarizaba con el dolor de la familia y que bueno, que en lo que pudiera apoyar no era más lo que nosotros esperábamos, o lo que hicieron los miles de mensajes que recibieron dándonos condolencias, porque finalmente los hechos, yo no puedo hacerme cargo de lo que otras personas digan. Si las personas atacan al presidente, yo no puedo responder por eso. Yo asumo y me hago cargo de lo que yo digo. De acuerdo. Sí. El presidente perdió inclusive la oportunidad de quedarse callado. Gracias, señor Mejía. Lo lamento, le mando un abrazo desde Blue Radio. Gracias, chao. A ustedes, muy amable. Muy amable a usted. El padre, Felipe, me duele infinitamente tener que preguntarle esto a un papá cuyo hijo se acaba de suicidar. El señor Mejía, su hijo iba a cumplir 21 años, Carlos José Mejía, fíjese que ni siquiera está confirmado, que el presidente lo vuelve un hecho, que haya sido suicidio. Sí. No está confirmado, alguien se lo tuvo que haber contado al presidente, que fue por amor. Y el presidente termina relacionando todo eso con el tema de la plata, ¿no? Y entonces tiene que salir el papá para decir, a mi hijo nunca le faltó amor. Y no tuvo que ver nada, ni el amor, ni la hija, nadie, absolutamente nadie. No, esas son las permanentes y reiteradas salidas en falso del presidente de la República, Néstor. Así se refirió a los negros, así se refirió a los Bryan, así se refiere a los empresarios, es decir, no respeta absolutamente nada. El suicidio. Pero hay dos temas, Néstor, que vale la pena mencionar. Mire, Néstor, el suicidio en cualquiera de sus formas, cuando toca a una familia, la deja rayada de por vida, Néstor. Es decir, ese es un tema muy doloroso para una familia, cualquiera que sea, independientemente de sus creencias, de su condición, de su estrato, es una cosa muy dolorosa, y se lo digo por experiencia propia. Yo sé, Felipe, yo sé que usted lo conoce de cerca. Entonces meterse con eso es de una mezquindad, de una canallada, de una... Bueno, no sé, Néstor. Bueno, dejemos... Esto le decía que hay dos cosas que generan, digamos, las expresiones del presidente Petro. Una, pues por supuesto, rechazar esa costumbre que él tiene de no considerar el dolor de los demás. Es que hay un problema de falta de empatía que es realmente impresionante. Es evidente, como lo dice Felipe, que pues una familia que está pasando por semejante situación, lo menos que necesita es exposición pública, y mucho menos convertirla pues en una conversación de hipótesis y de chismes, como usted lo llamó. No hay un mínimo de respeto por los derechos de los demás. Y el segundo tema que también llama mucho la atención es la imprudencia con la que el presidente utiliza la información que recibe en su condición de presidente. Porque usted, como usted señaló, probablemente fue alguien que le dijo al presidente eso, y seguramente él llamó o habló con el comandante de la brigada correspondiente, y el general le dijo, no, ese muchacho se suicidó, parecía que tenía ahí unos problemas con la novia, lo que fuera. Y él inmediatamente, él recibe esa información, que es una información de carácter confidencial, Néstor, y el presidente inmediatamente la hace pública. Fue lo mismo que pasó con el tema de los cantantes estos asesinados en México, que pues inmediatamente salió a decir que era una relación con temas de narcotráfico y tal, que después pues evidentemente salieron noticias de que así podría haber sido, pero esa era una información que le entregaron a él, y él después lo que hacía era dañar las investigaciones, y lo ha hecho con decenas de cosas. Entonces, pues un poquitico de prudencia, bueno, el caso de Miguel mucho Uribe, de respeto debería Héctor, el presidente tener. Agregue el caso de Miguel Uribe. Ese es 7 hipótesis ha lanzado el presidente sin ser autoridad judicial sobre los autores del atentado a Miguel Uribe. Lo de Miguel Uribe, usted dice, bueno, es que es un debate político. Este es un señor, un soldado que se suicidó aparentemente, ni siquiera eso está confirmado. ¿Y qué tiene que ver la familia del soldado en el tema? Y comienza a decir, el papá me llamó
a ver si yo lo visito toda una cadena, la verdad, pero además, o de malos entendidos o de mentiras deliberadas. María Consuelo, Néstor, señor. pero con referencia a las investigaciones, no es raro pensar que la forma de tapar un crimen es precisamente argumentando un suicidio. Y si precisamente la información no está confirmada, pues es lógico que van a decir, no, él se suicidó para esconder cualquier posibilidad de que haya sido otra la razón de la muerte de Carlos José. Entonces, esa intromisión en la investigación de También. boca del presidente es sumamente irresponsable, y la crueldad de burlarse del dolor de una familia me parece que realmente habla de lo poco noble que es el señor presidente. A estas alturas, María Consuelo, no con está respecto además a las Fuerzas Armadas. ni probado Es que, ni Néstor, confirmado que hubiese sido un suicidio. No está ni probado ni confirmado que hubiese sido por un tema de amor. No está Es ni que, probado Néstor, ni confirmado que hubiese tenido algo que ver el dinero, que suele ser el argumento que ¡Qué le mete aquí crueldad! Uno escucha al señor 7:21 minutos. al señor Mejía. Luis Ernesto. Uno escucha al señor Mejía y narra cómo pues él ni siquiera conoce a la supuesta novia que causó esta supuesta tragedia, pero el presidente sí lo conoce supuestamente, o el presidente sí sabe si fue por amor o si fue un suicidio, y el papá no tiene la menor idea, el papá ni siquiera sabe si se trata de un suicidio porque está en investigación. Realmente, qué indolencia. Yo no creo que haya otra palabra para describir el comportamiento del presidente frente a esto. Y como lo han dicho Héctor y los demás, aquí el gran problema es que el presidente toma decisiones como esta, que es pues absolutamente equivocada, imprudente, toma decisiones basadas en información incompleta, inconclusa, y este seguramente no es el único episodio en el cual el presidente recibe una información a medias, un chisme, un comentario, o simplemente lee en Twitter algo y sobre eso se forma una opinión, y de acuerdo a esa opinión o a esa información toma decisiones. Esto lo que demuestra es que el presidente vive encajonado, vive completamente aislado de distintas fuentes de información, de distintos asesores, personas que puedan tiene cotejar. razón, Luis Ernesto, Y porque si algo... Mire que con el chef de Ibagué pasó exactamente lo mismo, ¿no? Que es el chef Montaño. Cristian Montaño. De quien el presidente se inventó que lo habían matado por cuenta de una disputa alrededor de las ideologías. Política. O Ahora, Sandra Serrano. Lo que pasa es que en el caso de Montaño lo utilizó todo el viernes, incluso en la tarima de Ibagué, para hacer política. Le fue funcional a su discurso de división y de odios que lanzó desde el Parque Murillo de Ibagué, a pesar de que la misma clínica que lo atendió descartó lesiones como causa, o incluso que hubiera tenido algún tipo de lesión el chef Montaño cuando llegó Así a ser... que, Mire, no hay- así que es Néstor, mañana de rectificaciones. En Colombia, Para terminar, la persona Luis más Ernesto. informada suele ser el presidente de la República, y lamentablemente, por las desconfianzas, por su falta de diálogo con otros sectores, el presidente Gustavo Petro es quizá el presidente más desinformado de los últimos presidentes de Colombia. O porque se Néstor, informa ¿no? solamente con un pedacito del panorama. El presidente Petro suele informarse a través de Twitter y suele informar a través de Twitter, y este es el resultado de una cadena larguísima de imprecisiones. Aurelio, señor, lo escucho. Sí, no es, digamos, una persona que le caiga más este dicho, el que mucho habla, mucho yerra. Es que Petro habla del orden mundial, de todos los elementos de la vida nacional y de la vida personal de los ciudadanos. Es que esto ya pasó, digamos, de castaño oscuro. Es decir, ¿cómo se va a meter en el dolor de una familia? Yo sí invito a que realmente este tipo de cosas, pues realmente haya un respeto mínimo del presidente por sus ciudadanos. El que mucho habla, mucho yerra, y Petro pontifica sobre lo divino y lo humano, y generalmente, además, se equivoca. 7 de la mañana, 24 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Fue un fin de semana desafortunadamente en Colombia lleno de terrorismo y de muy malas noticias de orden público, la última de las cuales es el atentado de ayer,
del ELN contra una base del ejército que queda en Puerto Jordán, en el departamento de Arauca, en donde lanzaron morteros, mataron a un soldado y hay 6 muy gravemente heridos. Un atentado por el cual el ministro de Defensa dice esta madrugada que el responsable es el ELN y ofrece 200 millones de pesos. ELN, que paradójicamente sigue delinquiendo impunemente por todo el país y que está en esta irónica situación de que por los autores de este atentado no solo ofrecen recompensa, sino que son al mismo tiempo interlocutores del gobierno en diálogos de paz. Es necesario gestionar bien las emociones. No podemos ser felices si nos dejamos llevar por los impulsos emocionales. Nosotros no controlamos los estímulos que recibimos, pero sí controlamos la manera como respondemos a esos estímulos. Por eso hoy quiero invitarte a no ofuscarte, a no perder el control de tu vida por una ira, por una rabia, como dicen popularmente. Gestiona tu emoción. Hay que expresarla, pero hay que hacerlo de manera adecuada. Hay que usar esa emoción para crecer, para estar motivado y para dar lo mejor. ¡Ánimo! Tú puedes. Tú eres una persona feliz. ¡Ánimo! Las consecuencias de la crisis diplomática con Estados Unidos provocada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro hace 2 semanas en Nueva York van más allá de las retaliaciones para el jefe de Estado o para los integrantes de su gobierno, tal y como lo han confirmado 2 hechos recientes que se han conocido en los últimos días. El primero es el pronunciamiento que hizo el embajador de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Mike Waltz, durante la presentación el pasado viernes del informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz con las FARC, en el que acusó al gobierno de Gustavo Petro de socavar el progreso hacia el logro de una paz duradera con políticas irresponsables. Y recordó además las arengas del presidente Petro en Nueva York acusándolo de acudir a una retórica incendiaria. Lo más grave es que luego de lanzar críticas a la implementación del acuerdo de paz, Estados Unidos está evaluando si apoya o no la continuidad de la misión de verificación de la ONU para el acuerdo con las FARC. El asunto es que Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad y podría eventualmente precipitar el fin de dicha misión, que ha sido clave durante esta década en Colombia. La segunda consecuencia práctica de la crisis entre Colombia y Estados Unidos es la confirmación por parte del gobierno estadounidense del retiro de 150 armas entre pistolas y fusiles y sistemas antidrones para la seguridad presidencial. Esa confirmación la hizo el ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien dijo que esto no afecta a la seguridad presidencial, pero sí deja mensajes hacia el futuro para no depender de otros países de la seguridad de la Casa de Nariño. El último ataque sistemático en contra de los custodios de las cárceles en Colombia tenía la firma de una organización que se hizo llamar Mago, que hablaba de la muerte a los guardias penitenciarios y que tenía vasos comunicantes con la banda criminal La Inmaculada, cuyo jefe está a la espera de la extradición. Por ahora... El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 28 minutos. Uno de los temas que más me apasiona a mí estudiar, averiguar, es el liderazgo. Constantemente estoy leyendo y tratando de aprender de los líderes que conozco. Sabiendo que creo que en todas las circunstancias de la vida podemos ejercer este rol de líderes. Una de las conclusiones que voy teniendo es que hay 2 formas de perderse cuando se tiene poder o influencia. Es decir, cuando se es líder. 1, mirando por encima del hombro a los demás. Y 2, mirándose demasiado al espejo. Es decir, la soberbia y el narcisismo. Esas que son parientes cercanos y ambos destruyen lo que debería ser el liderazgo, la confianza. Cuando un líder se cree dueño de la verdad, deja de escuchar. Y cuando deja de escuchar, deja de aprender. La soberbia es esa voz interna que le susurra. Tú no te equivocas, los demás no te entienden, tú eres el mejor. Es una trampa dulce, porque alimenta el ego con el aplauso y con la sensación de tener siempre la razón. Lo triste es que mientras más se alimenta, más hambre tiene, y termina devorando el alma de quien lidera. He visto líderes inteligentes, visionarios, incluso bien intencionados, perderlo todo por no saber decir no sé.
por no aceptar una crítica, por pensar que su experiencia lo hace infalible. La soberbia es el principio del fin de toda autoridad moral, porque el liderazgo no se sostiene en el control, sino en la credibilidad. Y no hay credibilidad posible cuando uno es capaz de mirar sus errores y creer que no son, y creer que es el mejor de todos. El narcisismo, por su parte, no grita, pero actúa como un espejo deformado. Todo lo refleja hacia uno mismo. Es cuando uno cree que todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con uno, porque así lo refleja ese espejo narcisista. El líder narcisista no escucha para entender, sino para que lo admiren. No pregunta por el equipo, sino por su propia imagen. Cada éxito lo asume como mérito personal. Cada fracaso culpa a cualquiera. Tú fallaste, el otro falló, el equipo falló. Eso dice el narcisista. Su necesidad de reconocimiento es tan grande que termina vaciando de sentido la causa que quiere servir. Oye, lo más doloroso es que esto se vuelve una obsesión y ahí se va consumiendo entre la soberbia y el narcisismo el ser humano. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio, en el celular. Vamos con... Ya tenemos las 7 de la mañana, 32 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar del Campeonato Mundial Sub-20 de Chile, donde Colombia, con un nuevo empate, manteniéndose invicta en la primera fase del Campeonato Mundial, avanza a la fase de octavos de final. Fue 1-1. Kenner González, el capitán de Colombia, fue el encargado de marcar el primero para la selección nacional en una muy bonita acción colectiva. Eso sí, luego llegaría Colombia a sufrir frente a esta Nigeria, que fue sumando alternativas, al punto que en una acción en la que hubo mano de Simón García, terminó sancionada como pena máxima, de manera correcta por el central Malacio al servicio del compromiso. Sani anotó para el 1-1 final. Y todo tenía que verse en paralelo a lo que hiciera Noruega, que estaba igualado en puntos con Colombia frente a Arabia Saudita. El marcador también fue 1-1, pero el ítem que desequilibró en favor de Colombia, el ser líder de este grupo, fue la acumulación de tarjetas amarillas. 5 para Noruega en la primera fase, 4 para la selección Colombia. Eso significa que por ese último ítem de desempate, Colombia se queda con el primer lugar de su grupo y el miércoles, en octavos de final, enfrentará a Sudáfrica por un cupo a los cuartos. Ese partido será a las 2:30 de la tarde. Por supuesto, estará este miércoles aquí en Blue, en la señal del Gol Caracol y en Ditu. De Colombia, ¿qué decir? Esta vez tuvo dificultades defensivas, fallas. Tuvo que ser Jordan García, una de las figuras del equipo nacional, el arquero, para mantener el ajustado marcador. Se genera juego, sí, pero no se define. Le está costando mucho el gol a Colombia. Lamentablemente, para poner un nombre en el radar, Neisser Villarreal, que fue el goleador del Sudamericano en Venezuela, está lejos, muy lejos hoy de ser el Neisser de ese Sudamericano. Las llaves quedan completas. Chile se enfrentará a México, Argentina a Nigeria, Ucrania frente a España. Ojo, si Colombia supera a Sudáfrica, del duelo entre ucranianos y españoles, saldría su rival para cuartos de final. Estados Unidos, Italia, Marruecos frente a Corea del Sur, Paraguay, Noruega y Japón ante la selección de Francia. Hablamos de otra selección, la de mayores, que está ya concentrada en Plano, Texas. Está en la ruta de los Juegos Premundial
ante la selección de México y luego frente a Canadá. En concentración ya están Kevin Serna, el recién convocado por el Fluminense, para el Fluminense por parte de Colombia, la gran novedad en esta convocatoria, y llega con gol, marcó frente al Atlético Mineiro. Kevin Mier, el arquero de la Liga Mexicana, al igual que Yasser Asprilla, hoy en el Girona de Italia, y Johan Mojica, de España, corrijo, Asprilla, Johan Mojica también en el fútbol español, y Davinson Sánchez, que vio tarjeta roja este fin de semana con el Galatasaray en Turquía, son los que ya hacen parte del grupo de los convocados. Hoy será día 1 en Texas y se esperan a los 20 restantes, entre ellos a Luis Javier Suárez, que llega con gol, marcando en el empate del Sporting Lisboa a 1-1 frente al Sporting de Braga. A Juan Camilo El Cucho Hernández, que marcó gol en la victoria del Betis 2-1 frente al Español. También a Daniel Muñoz, que anotó para el Crystal Palace en la derrota 2-1 frente al Everton. Y claro, a Lucho Díaz, nuestro estelar, que viene de marcar doblete y asistencia de gol brillante con el Bayern Múnich en Alemania. Y James Rodríguez, que marcó a pesar de la derrota 4-2 del León frente al Toluca. El sábado 11 de octubre será Colombia-México el primer juego de esta gira por los Estados Unidos. Y en nuestra liga, les decíamos, Nacional empató 1-1 con Boyacá Chicó, Bocanegra se marcó un golazo de tiro libre y luego una pena máxima que no fue penal, una sujeción de Vanguero a Morelos. El VAR llamó al Central Mayorga y determinó que era pena máxima. Morelos se dejó caer. Bueno, al final empató el propio jugador, Alfredo Morelos, al 90+7 para el 1-1 final. Y Tatay Torres fue el encargado de marcar en la victoria del Tolima 1-0 frente al Junior en el Metro. Segunda derrota en línea para el equipo Tiburón. El Pasto empató 3-3 con Valledupar. Unión ganó 3-2 ante Águilas Doradas. Envigado, que se va a la B, cayó 2-1 frente al Bucaramanga, y el Cali ganó 1-0 frente al Pereira. Hoy la fecha continuará con la Equidad frente al Once Caldas. Más adelante hablaremos de la NBA, una pretemporada que está caliente, y también del fútbol americano, la NFL, con el colombiano Cristian González como protagonista. 7:36, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ataques. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Se está cumpliendo hoy, que es Hoy es 6 de 6 octubre. de octubre. 6 de octubre, sí señor. Se está cumpliendo un mes del cierre de la vía al llano, que va a estar cerrada todavía por un tiempo largo. Esta mañana hay un llamado de auxilio del gobernador de Cundinamarca, Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Tras cumplirse un mes del cierre de la vía al llano en el kilómetro 18 por el derrumbe, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, afirma que hay preocupación en la economía local por el incremento entre el 20% y el 50% en los fletes de comercialización de las cosechas y un aumento del más de 30% de los insumos agropecuarios como los alimentos para los animales y los productos de cosecha. Dice el gobernador que los productos con más incrementos en los precios son la papa criolla, la mazorca, las hortalizas, el tomate, el cilantro y el limón. Por esto mismos incrementos, dice el mandatario departamental que hay más de 800 establecimientos comerciales que reportan cierres totales o parciales, esto justamente por la disminución de las ventas. Especialmente FENAVI también alerta que hay una disminución del 40% en los envíos de los huevos, especialmente a Guayabetal y en Caquesa, que producen más de 26 toneladas de pollo. Ahora, hablando en temas de salud, el gobernador confirma que hubo más de 780 pacientes que no pudieron asistir a sus citas médicas, puntualizando en el Hospital San Rafael de Caquesa, y además se
reporta la reprogramación de cirugías de mediana y alta complejidad en más del 35% de los pacientes. El gobernador también dice que en el departamento hay más de 1.070 estudiantes que se han visto afectados por esta emergencia, ya que no han podido asistir a las clases. Por esto mismo afirman desde la gobernación que le pidieron al gobierno nacional que extienda los apoyos económicos, especialmente al comercio, y asimismo el congelamiento de los créditos del Banco Agrario para los productos agropecuarios. Pero asimismo le piden al presidente apropiar recursos para ejecutar la estabilización de la zona del kilómetro 18 más 600 metros. Que es el kilómetro ese 18, el de los derrumbes, los últimos. 7:39 minutos. Atención, Israel está anunciando esta mañana de lunes la deportación de 171 de los casi 400 activistas que fueron detenidos la semana pasada. Van a deportar a la principal de ellos, Greta Thunberg, la joven sueca. Desde Europa, a esta hora, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, esta es la información que está dando el gobierno israelí en este momento, de que son 171, un solo grupo de activistas que está deportando en este momento, y los está deportando a dos países, a Grecia y a Eslovaquia. No sabemos, no tenemos información si las dos colombianas están incluidas en este grupo, porque por lo menos todavía Global Summit no ha informado quiénes son exactamente las identidades de las personas que están deportando. Lo que sí sabemos es que en el grupo va Greta Thunberg, que es la activista sueca, pero claro, los mandan a Grecia y a Eslovaquia, no la mandan a su país. Y hay otro grupo más que ha salido de 16 ciudadanos que iban a Irlanda, que también eran parte de la flotilla mundial Summit. Néstor, y hay datos que empiezan a salir de la negociación que se está llevando a cabo en Egipto, porque recordemos que ahí han comenzado hoy las conversaciones indirectas entre Hamás e Israel, a través de los intermediarios de Egipto y Qatar, y también con la presencia allí de una delegación de los Estados Unidos. Lo que hemos sabido es que Hamás está diciendo que no es factible los plazos que les pidan para la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos. Dicen que necesitan más tiempo porque producto del bombardeo israelí sobre Gaza han perdido la noción de dónde están esos cadáveres, han quedado sepultados, y por lo tanto van a tener mucha más dificultad para recuperar esos cuerpos. Esa sería una de las condiciones que estarían planteando en esa mesa de negociaciones a la cual se va a sumar Israel durante esta tarde, Néstor. Silvia, estas imágenes que vemos de Greta Thunberg en esta sudadera gris con camiseta blanca, todos los deportados parecen tener la misma ropa, ¿son uniformados por el ejército de Israel? Debe ser ropa que les han entregado, Néstor, porque ellos cuando los hicieron bajar no tuvieron acceso a ninguna de sus cosas. O sea, todo lo que llevaban en los barcos, sus pertenencias personales, como el cargamento que llevaron, se los quitaron, fueron confiscados. Por lo tanto, esta tiene que ser más que un uniforme, es la ropa que les tienen que haber entregado para después del reconocimiento médico y tal. De hecho, hay bastantes de los activistas que acusan de que les robaron sus pertenencias personales porque fueron confiscadas. Néstor, y hay otro dato que está publicando la prensa israelí que ha llamado mucho la atención también, y es el caso de una mujer española que ha quedado detenida. Ella había firmado la orden de deportación, pero quedó detenida y está siendo acusada por morder al médico que le estaba haciendo el reconocimiento médico. Una agresión en esa situación, y por eso ha quedado detenida y no sabemos todavía cuál va a ser el proceso que se le va a hacer a ella. Silvia, gracias. Las colombianas, que son Manuela Bedoya y Luna Barreto, no están en el grupo de los deportados de hoy. Aparentemente van deportadas mañana martes e irán rumbo a Jordania. Desde Jerusalén a esta hora, noticias sobre las colombianas que cayeron, que estaban en esa flotilla Summit. Desde Jerusalén a esta hora, Caterina Ávila. Néstor, buenas tardes. Aquí en Israel, fuentes cercanas al consulado confirmaron que Manuela Bedoya y Luna Barreto serán deportadas el martes desde Israel hacia Jordania, luego de haber sido detenidas por autoridades israelíes a bordo de uno de los barcos de la flotilla Global Summit que iba a llevar ayuda humanitaria a Gaza. Manuela va a regresar a Colombia, recordemos que ella es caleña, y Luna se reunirá con su esposo, que es un refugiado palestino con el que reside en ese país.
aunque se rompieron relaciones entre Colombia e Israel, pues acá todavía hay una representación diplomática que atiende a los colombianos, y ellas dos van a ser atendidas por el cónsul Enrique Piñeros, quien les brindará pues esa atención consular. Recordemos que esta detención fue calificada por el gobierno colombiano como un secuestro. El presidente Gustavo Petro, en respuesta, ordenó expulsar la delegación de Israel en Colombia y denunciar el TLC. Catherine, ¿alguna idea de por qué van estas colombianas deportadas a Jordania? Pues mire, lo que nos dicen fuentes cercanas al consulado es que ellas solicitaron llegar allí. Una de ellas pues vive ahí con su esposo y la otra regresaría pues a Colombia desde allí. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. El departamento de Arauca ocurre el último de los atentados terroristas. Fue un atentado con explosivos en la base militar de Puerto Jordán, que queda allí en jurisdicción de Tame, en el departamento de Arauca. El saldo de momento, producto del atentado del ELN, es un soldado muerto, 6 heridos. Señor alcalde de Tame, Miguel Ángel Bastos. Alcalde, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo a toda la audiencia. Alcalde, ¿qué información tienen? ¿Cómo están seguros que fue el ELN? Pues es una confrontación que viene hace años, y sobre todo la presencia que hace este grupo armado en la zona en el área de Puerto Jordán, en esa estación militar que tienen ahí, que se tiene ahí en Puerto Jordán. Pues es jurisdicción donde hace más presencia el ELN. Sí. Alcalde, ¿y qué información le entregan a usted los mandos militares? ¿En qué circunstancias se produjo el atentado? Sí, 3 de la tarde aproximadamente, un atentado. Nosotros tenemos grupos de Consejo de Seguridad, y por el grupo se conoce ya en horas de la tarde la información oficial. Esperamos más reporte por parte de ellos en el Consejo de Seguridad que se cite el día de hoy para conocer detalles, pero es una zona bastante vulnerable, montañosa, un área difícil para nuestro Ejército Nacional, que toda la vida ha sido dominio del Ejército de Liberación Nacional, disidencias de FARC en esos casos, que hacen presencia en esta área rural del departamento de Arauca, en un límite entre Tame y Arauquita, es donde se encuentra ubicado Puerto Jordán. Alcalde, ¿y usted tiene confirmado que esto sea responsabilidad no solo de un grupo del ELN, sino de un bloque que se llama Camilo Cienfuegos? Bueno, eso pues hay que verificar las informaciones que nos dé, el informe que dé el Ejército Nacional, las investigaciones, porque claro que el ELN hace presencia en el departamento de Arauca y sobre todo en esta zona montañosa rural que tiene en estos municipios. Entonces, lo más que la gente comenta es que es una acción del ELN. Alcalde, el año pasado, el 17 de septiembre del año pasado, esta misma base militar fue blanco de un ataque con tatucos del ELN. Esta vez, ¿cómo fue ese ataque? Creo que esperamos información del ejército, creo que los mismos móviles, sí, a través de tatucos, de armas no convencionales, no sé cómo les llamen ahí, pero que eso es lo que esperamos, un informe, ¿no? Pues no se ha dado informe oficial quién es el responsable, directo responsable, pero sabemos que tenemos dos grupos al margen de la ley que están en el departamento de Arauca, disidencias de FARC y ELN, pero al parecer, según las informaciones que se tienen, ha sido una acción del ELN sobre esta cantón militar. ¿Y cómo es posible, alcalde, que se repita este hecho provocando incluso el asesinato del soldado Ceballos?
sabe que es muy vulnerable este territorio, difícil acceso, de difícil control de nuestro ejército nacional. No es fácil controlar toda esta zona cuando es bastante boscosa, montañosa, que tiene, digamos, áreas que son áreas demasiado habitadas por la comunidad, por los campesinos, porque es un sector agroalimentario del departamento de Arauca. Entonces, al ejército se le dificulta cualquier accionar para contrarrestar eso. Entonces, se aprovecha todo esto. Entonces, en este caso, es muy vulnerable la actuación, el cantón militar y cualquier base militar que se tenga. Alcalde, ¿hace cuántos meses había ocurrido el más reciente ataque a esta misma base militar en Puerto Jordán? Ya creo que hizo un año, que fue un accionar también en esa represalia. Nosotros esperamos que el gobierno nacional haya mesas de diálogo para que cese este accionar violento, que al menos cuando hay mesas de concertación, de diálogo, baja o se hacen acuerdos unilaterales o bilaterales, como se dice, para el cese al fuego. Eso es lo que esperamos, que se actúe de esa manera para abrir las posibilidades de mesas de concertación. Como alcalde lo digo, porque tenemos que recibir todas las cargas de la gente que llega a veces con afectaciones, con temores, desplazados. Unos se salen voluntariamente, otros porque ven que no tienen cómo seguir y llegan a los centros poblados, a los municipios, a los pueblos, a engrosar los corredores de pobreza. Por eso es que hay que trabajar mucho por la paz en nuestro campo, que haya paz. Si le entiendo bien, usted lo que pide, a pesar de este atentado que deja a un militar muerto y otros 7 heridos, es que el gobierno se siente a la mesa de negociaciones otra vez con el ELN, a pesar, repito, de que continúa con su accionar terrorista. Usted sabe que llevamos 60 años de guerra y que ha habido confrontación armada y no se ha llegado a la paz. Y hemos tenido muchos años de diálogos y tampoco se ha llegado a la paz. Pero al menos cuando hay diálogos, hay mesa de concertación, hay ceses al fuego, que es lo que reclamamos por el momento. Un cese definitivo, pero al menos es un alivio para la gente que vive en esta zona de nuestro departamento, del país. ¿Así esos diálogos no vayan a ninguna parte? Pues se busca que hayan posibilidades de acuerdos, que hay que intentarlo. A la paz no vamos a renunciar nunca a esas acciones de paz, y entonces el gobierno tiene que hacer lo posible, porque estas son retaliaciones a actuaciones que de pronto hace nuestra fuerza pública, como la guerrilla también responde de otra manera. Si un grupo, si la fuerza pública, el ejército hace alguna actuación, vienen las represalias de esta manera. Entonces, para nosotros que vivimos en territorio, que nos toca llevar toda esta situación tan dura de nuestra gente, de nuestros campesinos, al menos los diálogos, mientras haya diálogo, haya voluntad, hay ceses al fuego. Yo sé que esta es una situación histórica, usted nos dice, llevan muchos años y es fuerte, en particular el ELN en Arauca. Hoy, en Tame, ¿manda el ELN? Estamos en una situación que la conocemos todos los colombianos. La situación de guerra es de 60 años y el ELN ha mandado en unas zonas del país, y en Arauca hace presencia, hace 45 años que hace presencia el ELN, y no ha sido posible que haya resultados de diálogo, ni tampoco de la confrontación en combates, donde caen muchos inocentes, donde la gente tiene que desplazarse porque hay actuación o encuentros armados. Entonces todo eso nos lleva a que mucha gente tenga que desplazarse porque hay confrontación entre los dos grupos, como también entre el ejército y cualquier grupo. Como Arauca, ya nosotros, digámoslo, nos hemos acostumbrado a vivir en esta guerra tan difícil. Pero alcalde, no me respondió, perdóneme. ¿Hoy el ELN tiene control sobre su municipio, sobre Tame? Sí. Hay áreas que controla el ELN y eso lo sabemos, y lo sabe el país. Mire, sí. Alcalde, pues es una confesión que por supuesto no requiere mayores pruebas que lo que ha pasado en las últimas horas. Pero le pregunto, alcalde, ¿no podría ser otra buena opción que el ejército ocupara el territorio que ocupa el ELN en lugar de agachar la cabeza y pedir más diálogos cuando la respuesta del ELN es atentados terroristas por doquier?
Yo vuelvo y le digo, ¿cuántos años llevamos en esa confrontación, en esa guerra? Que la gente que vive en la ciudad le parece fácil decir, haya guerra allá y acaben con el ELN cuando no ha sido posible. Ningún gobierno, ningún presidente de la República ha podido terminar con eso. Cuando se estaba... pero todos los gobiernos han intentado diálogos con el ELN, alcalde. Inclusive el presidente Petro. ¿Se acuerda que él dijo que en 3 meses acababa, sentaba a la gente del ELN y se acababa el ELN? Por eso tiene que haber voluntad y buenas garantías para que esos diálogos se den y ya lleguen a feliz término. Pero es que yo no puedo opinar que si haya o no haya, necesitamos es que haya paz, tranquilidad, y que si los diálogos nos ayudan a conseguir esa paz, tranquilidad, hay que hacerle, porque se trata de la gente que vive aquí, en estas zonas, en estas veredas, en estas fincas, en esta zona donde hace presencia el ELN, también hay disidencias de FARC. Entonces, eso es lo que la gente tiene que, muy fácil decir desde la ciudad, que haya confrontación cuando aquí la situación es bastante difícil y el ejército no ha podido. Tenemos una fuerza pública bastante dotada y bien, pero dentro del territorio hay mucha comunidad, mucho campesino, que también el ejército tiene que cuidarse de no hacer con cualquier error, como lo cometió hace unos años, en el 2008, 2007 creo, que hubo una masacre en Santo Domingo. Entonces todo eso es lo que tiene que medirse. El ejército queda un poco limitado en su accionar, porque si fuera una zona de solo guerrilla, pues la acabaría, pero en este caso no. Y es la situación vivida efectivamente allí en el terreno. Señor alcalde de Tame, en Arauca, gracias, alcalde, muy amable. Gracias a usted, muy amable. Miguel Ángel Bastos, desde Tame, 755. Estás escuchando Blue Radio. Ataques por todo el país, inclusive contra el director de la SAE, que es la agencia del gobierno, la Sociedad de Activos Especiales. Se llama Jaime Avendaño, a él lo atacaron, le dieron con armas de fuego al carro blindado que recibió 14 impactos en Barranquilla. Se salvó del atentado porque el carro afortunadamente era blindado, tenía un buen blindaje. Se cree que lo quieren matar por un operativo de la SADE de extinción de dominio en las Islas del Rosario. Tú y yo somos seres que desarrollamos nuestra dimensión espiritual. Todos los días tenemos un momento para el silencio. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. Ministro Benedetti, Armando Benedetti, buenos días, ministro. Muy buenos días, Néstor, a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes en esta mañana. Ministro, veo que están reviviendo la idea de la consulta popular, ¿verdad? No es así, está resucitando la idea, pero no es el gobierno. Es que el martes o miércoles de la semana anterior, 2 dirigentes de partidos políticos, que no puedo decir ni el nombre de los dirigentes ni los partidos, creo que lo van a hacer ellos hoy o mañana, me dijeron que estaban pensando en que se hiciera la consulta popular sobre el tema de la salud. Debido a que, Néstor, es que lleva la reforma a la salud en la Comisión Séptima, lleva 5 meses y no se ha terminado de discutir las 3 ponencias, ni se ha discutido el primer artículo de alguna de las ponencias de la reforma a la salud. Pero, ministro, una consulta popular, ¿en qué términos y con qué plazos? El gobierno está terminando, ya se le acabó el tiempo. Es que la consulta popular, acuérdese usted, Néstor, con la vivencia que tuvimos anterior, a la hora que se presente y se pronuncie el Senado se puede pronunciar en 15 días y el presidente puede llamar a la consulta enseguida, al mes siguiente de que se hace la consulta, se podría hacer, no habría ningún problema. ¿Otra vez van a asustar con el tema de la consulta? Pero les repito que no es idea mía. ¿Por qué dice que es idea mía? Ministro, ya le expliqué. ¿Quiénes son los promotores de la idea entonces, ministro? No le puedo decir porque creo que son ellos los que tienen que decirle. Ellos me dijeron, anoche hablé con uno de ellos y me dijo que estaban haciendo las consultas. ¿Pero son congresistas o precandidatos presidenciales? No, son dirigentes de partidos políticos y dijeron que estaban pensándolo si lo decían hoy o mañana. Pero, ministro, lo anuncia usted, que es el ministro de la política. Usted siempre que hablan conmigo me tratan con la maldad. No, hombre, qué maldad. Usted dijo, es el que está anunciando que vuelve el fantasma de la consulta popular.
la misma maniobra de presión a la ciudadanía, de presión al Congreso, lo mismo que hicieron con la reforma laboral. Si el Congreso no aprueba la reforma laboral, sacamos el coco de la consulta popular. Ahora con la reforma a la salud. Pero es que usted lo llama coco, lo llama presión, y eso está en la Constitución. Todo lo que está en la Constitución no es presión indebida. A ver, cuando usted era chiquito, ministro, su mamá le decía, Armandito, tómate la sopa o si no viene el coco. Me hacía cosas peores, pero bueno, no importa. Lo que le quiero decir es que cuando se hundió la laboral, usted se recuerda que lo hundieron de forma burda, escondida, a las manos, y hundieron esa reforma laboral, los mismos 8 que hoy tienen detenida la salud. O ahora mismo tienen la salud otra vez, pero de forma tirándoselas de astutos, diciendo y dilatando el debate y las decisiones de la reforma a la salud, que es la otra forma de hundirlo. Hay dos, una rápida, como le hicieron, y la otra dilatando, que es lo que están haciendo actualmente. La Constitución dice que cuando hay un bloqueo, y es obvio que hay un bloqueo, porque esos mismos 8 son los que siguen en el bloqueo, pues los dirime el pueblo. ¿Cuál es el problema? Que el pueblo dirima las cosas en las que el Congreso y el gobierno no se ponen de acuerdo. ¿Por qué cree que eso es una presión indebida? ¿Por qué cree que eso es malo para el Congreso? Y si es malo para el Congreso y bueno para el pueblo, hay que decidir que sea bueno para el pueblo entonces. Sí, ministro, teniendo en cuenta que estamos a 4 meses y medio de las elecciones parlamentarias, teniendo en cuenta que estamos a 7 meses de las elecciones presidenciales, ¿cuándo sería la consulta que ustedes tienen en mente? No, yo no tengo en mente la consulta desde un dirigente. De pronto tenemos la mala noticia, o tendría yo la mala noticia, que la base parlamentaria de ese dirigente o de ese partido digan que no le jala. Y entonces pues podrían pensar en eso y no habría mucho que hacer. Pero son dos personas. Estamos echando aquí carreta sobre un globo que posiblemente no arranca. No, yo lo que estoy contestando es que usted dice, ¿ustedes por qué están con la consulta? Digo que la idea no es nuestra, es de los partidos. Sí, es de un partido cuyo nombre usted no me quiere decir. No le puedo decir porque el señor me dijo que no le dijera. Anoche hablé con él, le pedí permiso para poder hablar sobre ese nombre y me dijo que no. Bueno, ministro, una última pregunta. ¿Va a fumar la pipa de la paz con el ministro Montealegre, con su colega de justicia? Pues yo la he estado fumando todo el tiempo. Ustedes son los que dicen, vea, este sábado que estuve viendo boxeo, que hacía mucho